Lunes 2 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a esta revista de prensa. Vamos, como es habitual, a hacer un repaso de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día y Diario ABC. Lunes y por lo tanto, como es habitual, disparidad y bastante variedad en los periódicos de Córdoba. Empezamos por el decano, como es habitual, por el Diario Córdoba, que habla de empleo. Dice el Diario Córdoba, 5 columnas, que Córdoba tiene 40.700 familias con todos sus miembros en paro. El número de hogares en esta situación ha descendido, pese a esa cifra, un 14% en un año. Pese a todo, hay 25.000 más que en el 2007, antes del comienzo de la crisis. Son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Bueno, básicamente, como esas son cifras que de año a año no nos acordamos, hay que decir que la botella, como siempre, medio llena, medio vacía. En principio, para 40.000 familias de la provincia de Córdoba, son datos provinciales, evidentemente, en este caso. Digo, 40.000 familias en Córdoba, en la provincia de Córdoba, no tienen a ninguna persona trabajando. Ninguna persona cobra ningún tipo de ingreso a consecuencia de su trabajo, porque luego hay otras estadísticas que ahora las vemos. Es un dato muy malo, evidentemente, es un dato que, como dice el Diario Córdoba, es muy superior a lo que había en el 2007. Del 2007 al 2014 se ha incrementado en un 160% la cantidad. Había 15.000 familias con todos sus familiares, todos sus integrantes en paro en el 2007 y ahora, 8 años después, hay 40.000. De 15.000 ha pasado a 40.000. Lo que pasa es que, como siempre dicen los economistas, hay que buscar más la tendencia que el dato absoluto. El dato es pésimo, el dato es dramático. Pero, como les digo, el año pasado, por esta fecha, había 47.000, con lo cual se ha pasado de 47.200 a 40.700. Se han reducido en 6.500 hogares, es decir, 6.500 personas han conseguido trabajo y han sacado a su familia de esta estadística de familias sin ni un solo trabajador, sin ninguna persona ingresando a consecuencia del trabajo. Como les digo, una cifra tremenda, aunque la tendencia es que se cambia el ciclo de ir hacia arriba, todavía iba subiendo. El peor dato fue el del 2013, con 47.000 hogares, que fue el peor de los 9 años de la crisis. Yo creo que es el peor de la historia de la provincia de Córdoba, y ahora hemos reducido en 7.000 familias, pero aún así estamos muy lejos de los 15.700, que era lo que había cuando comenzó la crisis. Hay que decir que, a pesar de que el dato es nefasto, no es el peor de Andalucía. El peor es Sevilla, donde hay 104.000 familias donde nadie ingresa a consecuencia del trabajo. El segundo es Málaga. Es verdad que hay más población también. Primero Sevilla, 104.000, que es más del doble que Córdoba. Málaga, también más del doble, 96.000. Cádiz, 93.000, y la población de Cádiz tampoco mucho más para allá. Granada, cerca de 60.000, y luego está Córdoba, después Almería, Huelva y Jaén con 30 y tantos mil. O sea que el que menos está Jaén con 32.000, está cerca de Córdoba, con una población bastante menor. Hay que decir que en Córdoba hay 118.000 familias, son muchos números, al final nos liaremos, 118.000 números donde todos tienen trabajo. Es decir, 40.000 no tiene nadie, 118.000 todos trabajan. Bueno, todos trabajan o todos tienen un sueldo, porque como hay pensionistas y tal, hay un poco de lío. Hay 52.000 hogares donde unos trabajan y otros no trabajan, y 85.000 familias, es el último número que le doy ya, que esto es un follón, 85.000 familias, digo, en la que no hay personas consideradas activas, es decir, o son pensionistas, o son jubilados, o son amas de casa o labores de hogar, o son estudiantes, o son incapacitados. Es decir, son personas que tienen ingresos, algunos de ellos, en el caso de los incapacitados, los pensionistas, etcétera, o no buscan trabajo, estudiantes o amas de casa. De estas hay 85.000. Así que se suman todas, 52.000 donde hay unos sí, otros no, 84.000 donde nadie busca trabajo, 118 de todos tienen trabajo y 40.000 donde nadie tiene trabajo. Si se suman todas esas, salen todas las familias que hay en la provincia de Córdoba. Un pequeño lío de estadística para empezar la semana, el lunes. El diario El Día habla de política local. Habla de política local porque, como saben, había una intriga sobre si el alcalde Nieto repetiría como candidato a la alcaldía. Yo ya dije hace bastante tiempo que sí, que estaba claro que el PP no iba a dejar pasar a su mejor carta de cara a repetir en capitulares, y estaban buscando un argumento, una fórmula para poder concurrir de nuevo sin quedar muy mal después de que hace 4 años prometiera que no se presentaría si había más parados de los que había el día que él se presentó. Al final, como saben, el alcalde ha dicho que sí, que va a intentar repetir, que va a presentarse para reelección,
reelección, y ayer lo anunció mediante una carta que envió al diario Córdoba, al Día y el ABC, una carta en la que, una especie de artículo, justificaba por qué vuelve a presentarse. Las consecuencias de esa carta son lo que hoy aparece en el diario El Día, también el Córdoba, Dice: Izquierda Unida y PSOE cargan contra Nieto y lo acusan de incumplir su promesa. El candidato Pedro García de Izquierda Unida considera que el regidor ha demostrado que no es de fiar. Por su parte, Isabel Ambrosio, candidata del PSOE, lo acusa de esconderse detrás de un artículo y de falta de valentía, porque, como le digo, en vez de dar una rueda de prensa para explicarlo, el alcalde remitió una carta a los periódicos. También el diario Córdoba lo trae en su portada. Dice: PSOE e Izquierda Unida critican a Nieto por incumplir su promesa y repetir como alcalde. Isabel Ambrosio, dice que la decisión del alcalde es una tomadura de pelo y ve ridícula la fórmula a la que se ha acogido para justificarla. Por su parte, Gracia considera que Nieto no es de fiar y no ha aportado absolutamente nada. Como les digo, el alcalde ayer publicó una carta, que no me la ha traído, esta de los periódicos de ayer, en la que justificaba por qué va a repetir. Básicamente, lo que decía el alcalde es que el paro va bien, la evolución va bien, y si no se ha cumplido la promesa es porque ha habido una circunstancia durante la primera parte del mandato en el que, bueno, ha elevado las cifras por encima de lo previsible, pero que la tendencia es que muy probablemente de aquí a mayo, cuando hay elecciones, o a pocos meses, sí que se recuperen las cifras que se esperaban. Se critica sobre todo, esta foto no es de ahora, están Isabel Ambrosio y Pedro García juntos, pero no es de ahora, una foto de archivo que ha rescatado el diario El Día. Como les digo, entienden que el alcalde buscaba un argumento para poder presentarse, a pesar de que la promesa era que no lo haría. Se habla de esperpento, se habla de ridiculez, se habla de cobardía por haberlo hecho así como se ha hecho ese anuncio, pero en fin, yo creo que nadie, ni del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, esperaban realmente que el alcalde no se presentara a reelección, porque, como les digo, parecía que era un poco desperdiciar el mayor, por parte del PP me refiero, su principal carta y su as para repetir a la alcaldía. El diario ABC saca un tema distinto a todos, y es sobre el partido político Podemos, al que llama Podemos Sociedad Anónima, ahí lo tienen. Numerosos cobros y facturas, dice el diario ABC, revelan que el partido de Pablo Iglesias es ya un lucrativo negocio para sus dirigentes. Y la foto, pues se ven, bueno, a Iglesias junto a Errejón, junto a Monedero, en fin, lo que son los líderes del partido este de Podemos. Dice el diario ABC, a la derecha, que es aquí, una muestra de los cobros realizados a Podemos por Kinema, que es una cooperativa vinculada a un militante de Izquierda Unida próximo a Tania Sánchez, que es la compañera de Pablo Iglesias. Es un poco lío para justificar que por la relación, ya le digo, esto es como que era un amigo de un vecino que fue primo de no sé quién. Esta Kinema es una cooperativa que se vincula, no es de él, se vincula a un militante de Izquierda Unida que es cercano, no es ella, cercano a Tania Sánchez, que a su vez no es de Podemos, es de Izquierda Unida, como saben, es cercana, es pareja sentimental de Pablo Iglesias. Bueno, pues en esta factura se carga una factura de 3.000 euros a esta empresa por la campaña electoral, elecciones al Parlamento, y bueno, pues lo cobra una persona. Saben que hace ya algún tiempo que algunos periódicos, el ABC por ejemplo, está haciendo campaña para intentar demostrar que Podemos es un partido como el resto y que no es un partido distinto, es decir, que tiene la misma estructura que el resto, ¿no? De que los partidos contra los que compiten precisamente, a los que quieren derrotar. Y hoy pues sacan una factura, la que decíamos en la portada, la cooperativa Kinema facturó a Pablo Iglesias la gestión laboral de sus asistentes, y son 1.160 euros por un lado. Luego Errejón, también trae aquí, cobra en esta factura a Podemos. Errejón saben que es miembro de Podemos, bueno, pues Errejón cobra a su vez a su partido 2.400 euros por tarea de dirección de la campaña electoral de las europeas. En la anterior es Pablo Iglesias quien cobra 1.100 euros de su partido. Y en la última, Pablo Iglesias cobra 2.000 euros por su programa La Tuerca, o sea, él se paga a sí mismo. Saben que La Tuerca es un programa de televisión en el que ellos participan. Lo que viene a demostrar es que Podemos es una forma de ingreso, y al final quienes están beneficiándose de Podemos son los dirigentes que tanto critican que lo hagan en otros partidos. Y ya por terminar, aquí hace una estructura de lo que es la cooperativa Kinema y cómo hay asalariados y contratistas del partido que están viviendo de los ingresos que consigue el partido. Algunos ingresos, ellos denuncian, pues provienen de Venezuela o de Bolivia, no sé dónde vienen. Bueno, pues aquí dice que un tal Segundo González, que yo no conozco,
ha cobrado 1.400 euros, Lucía Ayala son miembros del Consejo Ciudadano, Consejo Asesor, etcétera. 1.400 euros para la eurodiputada, 1.600 para Beatriz Rilova, que es portavoz en Cataluña, 1.400 para Miguel Ardanui, que es miembro del Consejo también, Guillermo Paño Nieto 1.600, Sara Bienzova 1.400, Rita Maestre 700, Íñigo Errejón 1.200 euros que cobran del partido, al margen de lo que cobran por otro sitio. Bueno, pues esta es una investigación que firma Roberto Pérez, del ABC de Madrid, que publica hoy el diario en su portada. Seguimos con los sumarios. Bueno, las fotos, tanto el diario Córdoba como el diario, bueno, el ABC hemos visto ya la foto de la cúpula de Podemos, el Córdoba y el Día traen foto del mercado romano que se clausuró ayer. Dice el diario Córdoba, sobre foto de Paco Sánchez Moreno, el mercado romano se anima a la despedida y dice el pie de foto, decenas de personas transitan a mediodía de ayer entre los puestos del mercado romano. Y luego dice, aquí habla de decenas, luego el pie de foto o la información dice, miles de personas se dieron cita ayer junto a Miraflores, el último día de celebración del renovado mercado romano. La floja asistencia del sábado, debido al mal tiempo, se vio compensada con creces y la feria volvió a recuperar las imágenes de afluencia que son masivas, propias de anteriores ediciones. De la anterior, porque la de hace 3 años, o sea, el año pasado fue aquí, la anterior fue la Corredera, como saben, y no era mercado romano, era mercado medieval. El diario El Día también foto para el mercado romano, una foto que en este caso firma Barrio Nuevo, Óscar Barrio Nuevo. Clausura, dice, con gran ambiente el mercado romano, se consagra pese a un leve descenso de público. Y pide foto cientos de personas, dice, disfrutan del soleado domingo en el mercado romano. El ayuntamiento constata que la jornada del sábado fue menos intensa por el mal tiempo. Bueno, mal tiempo. Yo creo que en principio el mal tiempo explica por qué no hubo público. Hay quien piensa que el mercado romano quizás no ha cubierto las expectativas. En principio hay que achacarlo al mal tiempo porque el domingo también era el mismo mercado y sí que hubo gente. Ahí sigue habiendo alguna crítica, alguna más socarrona, una crítica más irónica sobre la tematización de este mercado. Siguen insistiendo que hay muy poca tematización, que son bares con los camareros disfrazados de romanos y poco más. Bueno, también podemos esperar poca cosa más, no esperemos que aquí la gente hable en latín cuando entre al mercado romano. Creo que en esta edición se ha mejorado mucho el aspecto del mercado, como les digo, veremos luego un reportaje en el magazine sobre el mercado romano. El tema de la plaza de toros, donde había una lucha de gladiadores y tal, quizá también ha decepcionado, había gente que pensaba que iba a haber más sangre, no deja de ser espectáculo. Pero en principio el mercado está empezando. El año pasado fue el primero que se hizo un poco a contrapié y no dio tiempo a prepararlo, y en esta ocasión, al menos el aspecto, parece que es más cercano a lo que sería quizá un mercado romano, o no, porque tampoco hay mucha constancia de cómo eran los mercados romanos. Hay que decir, menos público, pero el viernes noche, bueno, casi prácticamente, llovió, muy poco público, el sábado muchísimo aire, un día muy desapacible, y ayer domingo sí que hubo bastante más afluencia y parece que en general los organizadores están satisfechos, al menos a media, con la asistencia de público. Bueno, seguimos con los sumarios. El diario Córdoba trae en su portada un par de asuntos más. Dice Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, pide unidad para ganar al PP y afirma que se volcará con Susana Díaz. En la foto, Pedro Sánchez, ayer durante la clausura de la conferencia del PSOE. El secretario general del PSOE, dice el diario Córdoba, ha pedido unidad, fortaleza y salir a por todas para ganar a la derecha y ha asegurado que va a volcarse para ayudar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al socialismo andaluz en las autonómicas del 22 de marzo. También por ello leído en el diario El Día, en su portada, Pedro Sánchez dice reclama unidad interna en las filas del PSOE. Bueno, saben, ayer hubo conferencia, una conferencia en la que no asistió la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, porque tenía gripe. Hay quien dice que no, yo creo que sí, que tendría gripe la mujer, en una época muy propia para la gripe, aunque hay quien piensa que se ha intentado evitar un enfrentamiento con Pedro Sánchez. Sea como fuere, Pedro Sánchez estuvo en la conferencia, en la convención del PSOE, y ahí dijo que hay muchos compromisos electorales este año, 22 de marzo autonómicas, 24 de mayo municipales, en septiembre las catalanas y en noviembre probablemente, está sin convocar todavía, las generales. Y que para ello el PSOE no puede andarse con peleas internas y tiene que ser una piña para intentar conseguir alcanzar los gobiernos. Bueno, pues ahí anda. Este fin de semana ha habido encuestas, publicó El Mundo, publicó ABC, encuestas para la andaluza en este caso, y en todas ellas el PSOE aparece como primera fuerza política en Andalucía, segundo lugar el PP, en tercer lugar Podemos y en cuarto Izquierda Unida. Hay quien da un diputado UPyD, pero uno o quizá ninguno, o bien por Málaga o bien por Sevilla. Están ahí los dos que podía ser que saliera, pero más bien que no que sí.
Repito que estamos hablando de sondeos hechos en enero y las elecciones son en marzo. Todos los partidos tienen capacidad para mover las encuestas, los sondeos. Solamente hay que decir en este sentido que nadie conseguirá mayoría absoluta y que el PSOE le quedaría, si fueran las elecciones hoy, o ayer o mañana, le quedaría o gobernar en solitario, como ya hizo en alguna legislatura previa, la anterior a esta, por ejemplo, gobernar en solitario, o pactar. Pactar tendría que ser con Podemos o con el PP, porque con Izquierda Unida nos suma bastantes votos para la mayoría absoluta. Con el PP parece que no es muy factible y con Podemos, pues según como las cosas, tampoco. Así que si hubiese elecciones hoy o mañana, habría que gobernar en solitario o hacer un gobierno de coalición de varias fuerzas, pero claro, estando Podemos y PP, que parece que son incompatibles con PSOE y Izquierda Unida, será un poco complicado. En fin, tiempo al tiempo, y nos quedamos por ahora con que el PSOE ha abierto de alguna manera el año electoral con esta presentación ayer de su conferencia política, con candidatos, etcétera, y con esta petición a la unidad que realiza Pedro Sánchez. Dice el diario Córdoba que el mercado digiere la producción del boom inmobiliario. Bueno, estamos hablando de que aún hay mucho stock, de que no hay capacidad para seguir construyendo porque hay muchísimos sevendes colgados en los balcones y muchos bloques que están a medio de construir porque se han quedado por el camino. Entonces, es difícil reactivar un mercado cuando no se ha conseguido acabar con el stock previo. Entonces, seguimos todavía en esa fase y por mucho que haya mucha inquietud y mucha impulso para que la construcción vuelva a funcionar, saben que buena parte de los parados que leíamos antes son personas que trabajaban en la construcción, que se han quedado parados porque no hay perspectiva de construir nuevas viviendas. Digo, no parece que vaya a ser mañana. Al menos en vivienda, no sé si en obra civil, si se podrán volver a construir carreteras o polideportivos o lo que sea, pero obra civil, me refiero a vivienda, parece que tardará tiempo en construirse porque hay muchísimo stock todavía y aún no hay sensación, no hay la percepción en la calle de que esto de aquí a mañana se vaya a comprar todos los pisos que estén con el cartel puesto, por lo cual hay que seguir digiriendo lo que se construyó de más durante la época de la burbuja inmobiliaria y que parece que la digestión va a ser larga, parece todavía. Termina el diario Córdoba hablando de deporte, dos apuntes, uno para el Córdoba y otro para el tenis. El del tenis lo ven ahí arriba, Djokovic dice destroza a Murray y gana por quinta vez en Australia. Bueno, el Open de Australia, Djokovic ha hecho historia con ese triunfo y Murray, o Murray, como le llaman, Andy Murray, que parece, ¿cómo se llama realmente? Tuvo una oportunidad, se puso bien, el primer set regular, el segundo lo ganó, pero luego se vino abajo y acabó perdiendo con un rojo, un 6-0, el cuarto set. Yo creo que hoy por hoy es bastante mejor jugador Djokovic que Murray y así se quedó reflejado. En cuanto al Córdoba, el Córdoba, dice el diario el Córdoba cae el puesto 17º, empatado a puntos con el descenso. Bueno, no fue una buena jornada para el Córdoba, como saben, perdió en Vigo frente al Celta, ya lo sabemos, un partido raro, donde por cierto, según dice el diario El Día, se estuvo a punto en la parte superior de elevar una queja por el arbitraje de Teixeira, del árbitro que hizo el ridículo al hombre con este penalti que no era, que sí era, que era falta, que al final era falta fuera del área dentro y al final acabó siendo falta a favor del equipo local del Celta. Foto para Carlos González, lo tienen, y el diario Córdoba, el diario El Día, que dice el Córdoba Club de Fútbol no tiene previsto elevar queja alguna pese al arbitraje de Teixeira. Yo creo que las quejas no sirven para nada, porque no se va a rearbitrar el partido, no se va a repetir el partido, con lo cual lo más que puede hacer es crear un malestar en el colectivo arbitral que tampoco beneficia. Bueno, en cuanto al marcador, como le digo, el Córdoba perdió en Vigo, baja 3 posiciones en la tabla, era el 14 y ahora pasa a ser el 17º y está en zona de descenso. No descenso directo porque aún hay 3 equipos peores que el Córdoba, pero sí empatado ya con el Granada, que es el que ocupa la 18ª posición. El último es el Levante con 16, el anterior el Elche con 17 y luego el Granada y el Córdoba con 18. El siguiente que está por encima del Córdoba será Almería, curiosamente el rival de la próxima semana, del próximo domingo, creo que jugamos en domingo. Y bueno, pues si se le gana a Almería se vuelve a dar un salto, básicamente porque los equipos que están ahí en la zona caliente tampoco están ganando. Cuando un equipo, como ocurrió esta semana, al Depor, puntúa,
de hecho ha ganado el Depor en Vallecas, como saben, si no se lo cuento, pues se sale de la zona de descenso. En cuanto que pierde un partido, pues se vuelve a hundir la zona de descenso. La semana que viene el Depor, por ejemplo, juega contra el Eibar, pues uno va a ganar, uno de los dos. Entonces ahí tienen las subibajas que se están produciendo. Hay que decir que el Córdoba, como les digo, tiene 18 puntos y el Depor tiene 21, está a 3 puntos del Depor. O sea que y el Depor está en el puesto 14. Es decir, que entre el 14 y el 20, esos 7 equipos, hay apenas 5 puntos. Y cualquier cosa puede pasar, sobre todo cuando se pierden 2 partidos seguidos, se gana un partido y se sale del agujero. El Elche esta semana ha perdido, el Granada ha ganado, y de ahí que Granada pegue un saltito, que era el último, y el Levante, que es el gran damnificado, que perdió en casa con el Bilbao, con el Athletic Club, pues es quien se hunde ahora la clasificación, el último puesto, al 20º puesto con 16 puntos. Pero esto son cosas que son muy todavía... Yo creo que en la Liga de Primera, más que mirar los puntos que se llevan, hay que mirar cómo van el resto de equipos, el resto de competidores, porque al final todo consiste en que haya 3 peores que tú, porque seguro que habrá muchos mejores y que en este caso hay que ganarle en esta segunda vuelta, ganarle a tu liga, la Almería, la semana que viene, y eso sería ir dando impulsos. Aprovecho que estamos aquí para hablar de segunda B. El Córdoba ganó, inopinadamente, digo porque era el líder invicto, el único equipo de Lucas Murcia, que fue el equipo que perdió ayer en Córdoba, en el Fontanar, frente al Córdoba. Era el único equipo que quedaba invicto en primera, en segunda y en segunda B. Bueno, pues ayer el Córdoba, que va el último iba, pues consiguió derrotar al líder. Eso le permite dar un saltito pequeñito, pero ha dejado a 2 por debajo, a la Olla, que por cierto es el rival de la semana que viene, y a la Roda, que son los 2 equipos que están ocupando la plaza última y penúltima, la 19 y la 20. El Córdoba marcha el antepenúltimo, con 24 puntos, un puntito más. El Lucena, que también puntuó. ¿Lucena qué hizo? Lucena ganó al Cacereño. También ahora se sale de la zona de descenso directo, jugaría el playoff, pero siguen ahí con problemas, tanto Lucena como el Córdoba. Hay que insuflar ahí ánimos porque los 2 equipos cordobeses de la segunda división B están en la zona baja, el Córdoba, como le digo, el 18º, Lucena el 16º. Bueno, seguimos entonces, el diario Córdoba que me queda, no me queda nada, el diario El Día. En su portada habla también de algunos asuntos de fin de semana, por ejemplo, habla de turismo. Saben que ayer se clausuró Fitur, la Feria del Turismo de Madrid, y aprovechando la presencia de Córdoba en Fitur, bueno, todo el mundo en Fitur, se hace mucho balance. En principio este es interesante, dice el diario El Día que el turismo rural crece, tanto en viajeros como en ocupación. Siempre criticamos que las políticas turísticas o la estrategia turística para Córdoba está quizá muy constreñida al turismo monumental e histórico-artístico, al de la mezquita catedral. Básicamente, hemos comentado en muchas ocasiones, todos los turistas que llegan a Córdoba, todos van a la mezquita. Luego el resto, unos van a comer, otros van al Alcázar, otros van a la sinagoga, otros van paseo por los jardines, pero quizá tenemos un problema para vender el resto de estrategias turísticas, tanto el turismo, en este caso rural, el turismo de naturaleza, el turismo de deporte, el turismo sanitario, si quieren, el turismo gastronómico, el que sea. Durante muchos años se ha aprovechado, se ha vendido la marca Mezquita, como se ha vinculado a Córdoba, estrechamente, y ahora es muy difícil romper esa dinámica. Pese a ello, poco a poco se van constatando avances, en este caso el término en el aspecto del turismo rural. Dice el diario El Día: el turismo rural crece tanto en viajeros como en ocupación y, como les digo, es una gran noticia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay empresas que viven de esto y que les interesa que el turismo rural se expanda, pero sobre todo porque es una fórmula de traer personas a la provincia para otra cosa, en este caso para el turismo rural, y de paso que conozcan otras posibilidades. Ya les digo, el turismo rural está muy ligado al gastronómico, al turismo de naturaleza, turismo activo de los paseo en caballo, de lo que sea, ¿no? Y en este caso, el que traer a Córdoba, a la provincia de Córdoba, fundamentalmente, personas que vienen a pasar un fin de semana tranquilo con la familia o fuera, un grupo de amigos y tal, y que conozcan esta alternativa, abre otras vías. Creo que Córdoba en su día renunció porque se volcó mucho al turismo histórico-artístico, al patrimonial, y creo que este es un camino abierto. Siempre lo digo, a veces nos vamos a Cazorla a pasar el fin de semana a la sierra de Cazorla, o nos vamos a Grazalema o a Sierra Nevada, cuando tenemos en la provincia, en el norte o en el sur, la Subbética o los Pedroches, lugares y con el mismo encanto o más que aquellos que vamos a buscar muy lejos de Córdoba. Igual ocurre con turistas de fuera, que piensan que para turismo de sierra hay que ir a Cazorla, para turismo tal hay que ir a Sierra Nevada, a Grazalema,
o para caminar, ¿no?, a la Alpujarra. Sin embargo, en Córdoba hay rutas para hacerlo y no está suficientemente promocionada y, por supuesto, explotada. Así que es muy interesante este tipo de iniciativa y probablemente el crecimiento de ese turismo sea el colchón, porque el de la mezquita es difícil que se incremente, porque no cabe mucha más gente en la mezquita, básicamente. O aprovechamos otro tipo de turismo, o con el que actualmente ponemos sobre el cartel, ese turismo se agota, en el momento en el que ya no hay manera de seguir creciendo, porque, repito, no se puede ensanchar tanto como se quisiera, las colas son las que son, y la capacidad que tiene la mezquita para acoger turistas es la que tiene. Así que es muy interesante que se abran nuevos caminos. Y aprovechando este tirón de Fitur, pues se han dado a conocer este tipo de iniciativas. Dice la información de Lourdes Chaparro que hay 230 establecimientos en la provincia, que llegaron 26.000 viajeros y que trabajan 300 personas en este sector. Bueno, creo que tiene mucho campo para crecer y ojalá que se pueda promocionar también este tipo de turismo. Más cosas. Dice la cultura, la empresa y la política dicen adiós a Lara. Saben que ha muerto José Manuel Lara, el que era presidente del grupo A3 Media, de la editorial Planeta, fue más conocido. Saben que heredó la editorial Planeta de su padre, de José Manuel Lara, padre. Y este hombre pues falleció, víctima de una enfermedad, creo que era un cáncer, y ayer pues se le reconoció, tanto el mundo de la cultura, como la empresa, como de la política, pues la importancia de José Manuel Lara Bosch, que es el hijo de José Manuel Lara, el fundador del Grupo Planeta. Bueno, poco más se lo habrán oído, habrán leído muchísimo sobre esto, sobre todo si han leído, si son lectores o son espectadores de la 3, de Onda Cero, pues grandes reseñas sobre este fallecimiento, que nosotros lógicamente sumamos nuestro dolor. Capilla Ardiente ayer, abierta ayer, y hoy será, creo que lo van a enterrar, no lo sé. El funeral será hoy, dice, con presidencia del Gobierno, porque la envergadura de esta persona, de Lara, pues así lo ha entendido el Gobierno, su presencia en este acto. El tema de Pedro Sánchez, hemos visto ya, dice el diario El Día, hace un informe propio, el adelanto electoral deja varios asuntos esenciales en el aire. El Metrotren o la solución de la Colecor se quedan en tierra de nadie. Bueno, yo creo que un poco exagerete el titular, porque luego viendo lo que ellos entienden de grandes temas de ciudad, tampoco parece que sea una cosa ni que se fuera a resolver mañana, ni que tampoco se quede tan así. Por ejemplo, dice, el Metrotren en cercanía. Realmente el Metrotren se ha quedado en el aire porque no se ha llegado a poner nunca en marcha. Es decir, Metrotren saben que es una iniciativa municipal. El alcalde quiere un tren que una los barrios periféricos de Córdoba, por el este Alcolea, por el oeste Villarrubia, y la Junta de Andalucía, que entonces la consejería esta la dirigía Elena Cortés, pretendía que el Metrotren fuera más allá y llegara desde Palma del Río por Levante hasta Villa del Río por Poniente. Al contrario, dicho por Poniente, Palma del Río, y por Levante, por el este, Villa del Río. Bueno, pues entre uno y otro se han hecho varios proyectos, se han hecho varias propuestas. La parte más urbana parece que está más resuelta, incluso hay alguna partida presupuestaria ya para empezar con los trabajos y para construir estaciones y tal, pero yo creo que tampoco se ha quedado parado, es que el ritmo iba muy despacito, porque además este proyecto va muy vinculado al centro de congresos del Parque Joyero. Creo que el día que haya un centro de congresos habrá dos cosas que hay que hacer sí o no, o sea, sí o sí. En la estación de cercanías ahí para atraer los turistas de la estación ahí, y luego continuar la variante oeste desde donde está ahora, que es la carretera del aeropuerto. Esta es la del Puente Nuevo, el puente de la Torrecilla. Continuarlo hasta llegar a la carretera de Palma del Río, porque si no, difícilmente pueden llegar allí los congresistas. Bueno, puede ser uno de ellos. El centro de recepción de visitantes, dice el diario El Día, que está medio a hacer. Bueno, hasta donde yo sé, se transfirió, se revirtió a la Junta de Andalucía, se refiere al que está junto a la Puerta del Puente. Es verdad que queda por cerrar todo el puesto en funcionamiento, pero bueno, también es verdad que está funcionando, ya que la Junta lo recuperó después de que hubiera esa falta de entendimiento entre la Junta y el Ayuntamiento. La gestión de la mezquita lo pone aquí como proyecto que está a la espera, pero tampoco sé qué se espera. No creo que ningún gobierno, ni municipal, ni de la Junta, vaya a resolverlo. Creo, sinceramente, que este tema se acabará resolviendo en tribunales, de la forma que sea, pero no lo van a resolver los políticos. La ley de dependencia, taller de empleo, también lo nombra como proyecto a medio arreglar. Tampoco creo que sea una cuestión de gobiernos, porque la ley de dependencia depende de la asignación presupuestaria, depende más de que haya fondos o no los haya, y el taller de empleo igual, son políticas activas de empleo, que también depende de otra cosa. Y por último, el plan de la carretera de Palma del Río, que sí que es cierto que la Colecor anda a trompicones, aunque también tiene una parte judicial que sería que lo aceleraría. Y por último, Ronda Norte y Parque del Canal. Ronda Norte es la conexión de la Ronda de Poniente, la que pasa junto a Figueroa, con la Ronda de Levante, la de Muriano, que eso está muy tranquilo, eso
no hay prisa para acabarlo por lo que se ve, y el Parque del Canal se refiere a esta cesión que se ha hecho a la Fundación del Córdoba para que se construya allí la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol, que creo que eso sí que va en fecha, ¿eh? En este caso creo que el Parque del Canal quizá no, pero la ciudad deportiva sí que va en fecha, así que quizá han hecho aquí un rebuji de todas las cosas que se le ha ocurrido, pero algunos tienen más sentido y otros pues quizá no sean tan una parálisis ocasionada por el adelanto electoral, sino porque el ritmo que llevaban era el ritmo este, que a lo mejor un ritmo que a algunos nos parece o les parece muy lento, ¿no? Pero es que muchas veces la política funciona con esos ritmos a veces tan cansinos. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda solo la parte alta más deporte. En este caso dice que el Barcelona mantiene el pulso por el liderato tras doblegar al Villarreal, un equipo Villarreal que le puso las cosas complicadas al Barcelona. De hecho, se adelantó en dos ocasiones, el 0-1 y el 1-2, y el Barcelona 2 veces consiguió empatar y remontar el partido, así que un buen partido ayer. El Villarreal es aspirante a meterse en Champions, recuerden, un gran equipo, y ayer pues así lo hizo ver en el Camp Nou. La parte del diario ABC, la página 2, esta que es la que usan como portada, muchos asuntos, pero realmente ninguno como titular de portada, ¿eh? Es más sumario que portada. Bueno, habla de la deuda griega, dice que Francia propone aliviar la deuda de Grecia para evitar su salida del euro. Los países están viendo cómo se soluciona, cómo arreglar el problema griego sin que parezca que claudican unos y que claudican otros. La fórmula que se está ahora poniendo sobre la mesa es ampliar el tiempo de devolución de la deuda, que parece que eso ya se había aceptado antes, que iba a hacerse, e incluso aliviar un poco la presión de la austeridad sobre los ciudadanos griegos para que no se cree esa sensación de que están siendo vapuleados por Europa. Pero las dos cosas se le ofrecieron ya en su día a Antonis Samaras, el anterior presidente griego, y no pudo llevarlas a cabo porque el Parlamento griego no le dejó. El Parlamento griego, sobre todo algunos partidos, se oponían entonces a pagar la deuda. Ahora parece que sí que están dispuestos a renegociarla, ampliar el tiempo de devolución de la deuda, pero de quita nadie ha hablado todavía, de que le perdonen deuda. Sí que le amplíen los plazos de devolución, que se alivie a lo mejor un tipo de interés, etcétera, etcétera. Voy a acabar ya. Dice el diario ABC que en Córdoba las aulas públicas siguen cayendo frente al auge de las concertadas y que la red de colegios de la Junta ha destruido en los 2 últimos años 452 puestos de docentes, de profesores. Bueno, yo en principio mi planteamiento siempre ha sido igual. Creo que la educación pública es la que garantiza la universalidad del servicio y además que todos sean una educación muy parecida, y que la concertada debe existir siempre y cuando la otra esté cubierta. Me parece que sustituir una por la otra no es ni justo para el bolsillo de los que no quieren que haya educación privada, de quienes quieren que la educación sea pública, ni tampoco me parece que equilibre la sociedad, porque sigue habiendo colegios privados, colegios públicos. No es un tema de iglesia o no, porque también centros privados que son laicos y que también parece igual de mal que sustituyan unos por otros. Creo que el concepto es la de complementar la educación pública con la privada, pero no sustituirla. Siempre que haya centro público, creo yo, hay que apostar por el centro público, que repito, es el que garantiza la igualdad en el acceso a la educación. Encuesta, solo el 7% de los andaluces creen que la gestión del gobierno de la Junta ha sido bueno. Bueno, ahí está la encuesta, si tienen más curiosidad, en el diario ABC. La muerte de Lara también aparece en la portada del diario, la portada alternativa esta, El mundo empresarial, cultural y político despide a Lara. Y por último, que Eurosemillas, la empresa cordobesa, revoluciona los cítricos con una nueva variedad de mandarina. Ha inventado la variedad Tango, se llama, que de Eurosemilla, que es la exclusiva para su explotación. Bueno, habrá que probarla, a ver si merece la pena o no este invento cordobés en el campo. Parece que se puede inventar todo, incluso se puede inventar naranja, en este caso mandarina. Lo dejamos aquí, les invito como cada día a que sigan con la programación, con PTV. Luego les comentaba, les decía, un reportaje dentro del magazine sobre el mercado romano, si no pudieron ir a verlo este fin de semana, y nosotros volveremos mañana, que será martes, será 3 de febrero. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.